Capítulo 6. El seguidor. La ruta 11 era un camino largo, reflexionó Ash mientras instalaba el campamento para pasar la noche. Era mayormente pradera, con grandes extensiones de hierba alta que evitaba en su mayor parte. En esa hierba alta estaban Ekans y Raticate, quienes podían ser agresivos si se asustaban. Ash sabía que también había Drowzee por ahí, pero los psíquicos en realidad no causaron ningún daño a los entrenadores que pasaban. Se alimentaban de sueños, lo cual era inofensivo a menos que Drowzee atacara con intenciones maliciosas. El único cambio notable para el individuo sería una noche de sueños sin sueños. También había bandadas de Spearow, pero nuevamente, no eran agresivos hasta que eran provocados. Es decir, a menos que un Fearow los estuviera guiando. Los Pokémon evolucionados fueron los que hicieron que Spearow fuera peligroso, con su temperamento altamente agresivo y su corta mecha. Ellos eran la verdadera amenaza, pero Ash confiaba en que podría manejar cualquiera de los pájaros. En el transcurso de la semana que pasó atravesando las praderas, luchó contra todos los entrenadores que pudo y derrotó a la mayoría de las personas que encontró. Muchos estaban entrenando para derrotar al teniente Surge, por lo que supuso que esa era la razón por la que ganó la mayoría de las batallas. Solo conoció a un par de entrenadores que le plantearon un desafío real, pero ganó una buena cantidad de dinero en el proceso, así que eso fue una ventaja. Ash empujaba a su equipo tan fuerte como podía cada vez que se detenían para pasar la noche. Incluso Eevee, porque el pequeño tipo normal pasaba todo el día caminando con Ash y Pikachu. No se había acercado mucho a él, pero últimamente había estado observando las sesiones de entrenamiento del resto del equipo con un poco más de interés. Una vez que el campamento estuvo listo, Ash soltó a su equipo. No había muchos objetivos para practicar movimientos en la pradera, por lo que simplemente se enfrentaron entre sí. Esperó a que cada uno de sus Pokémon se adaptara al liberarse de los confines de sus Pokéballs antes de dirigirse a ellos. Más entrenamiento esta noche, anunció Ash. Drowzee, sigue intentando ayudar a Pyro a aprender Mega Punch. Calienta con eso y luego practica algo de lucha a corta distancia, ¿vale? Drowzee asintió y hizo crujir sus nudillos. Pyro agitó su cola de lado a lado, la llama en la punta ya ardía más de lo normal. Ash sonrió ante eso. Esos dos se llevaban de maravilla. Era fácil hacerse amigo de Drowzee y a Pyro parecía gustarle cualquier cosa que pudiera luchar contra él en igualdad de condiciones. Sobek, tú y Pikachu sois la otra pareja, continuó. Quiero que ustedes dos trabajen para mejorar la velocidad y la resistencia. Empiecen a correr y sigan así hasta que yo me acerque a ustedes, ¿de acuerdo? Pikachu asintió, pero Sobek le dirigió a Ash una mirada magnífica. El chico sonrió. No me vengas con eso, Sobek. Necesitas mejorar tu velocidad y lo sabes. Sobek puso los ojos en blanco y gruñó de disgusto. El cocodrilo odiaba estos ejercicios. Eran directamente del consejo de entrenamiento de Surge. Simplemente correr de un lado a otro una distancia corta sin parar hasta que no pudieran correr más. A ninguno de los miembros del equipo le gustaban especialmente los brutales sprints, pero Sobek los odiaba especialmente con pasión. Ash miró a su equipo y asintió. Ponte a trabajar. Tienes 10 minutos para calentar y luego estaremos trabajando durante al menos una hora. Un coro de voces le respondió mientras los 4 Pokémon se separaban en grupos. Ash regresó al campamento y se sentó, mirándolos hacer ejercicio por unos momentos antes de sacar su Pokénaz y buscar su posición actual. Estaba a solo 2 días de Lavender Town. Un día más en la pradera, luego otro en los puentes de madera que conformaban el tramo norte de la Ruta 12. Ash nunca había estado tan al este antes, y estaría mintiendo si dijera que no estaba un poco emocionado por eso. Había tanta tradición y misterio en Lavender Town y la enorme torre Pokémon que tenía gran parte de su importancia histórica. ¿Qué tipo de fantasmas encontraría allí? Sin duda vería a Gastly y a Haunter, a quienes sentía que podría enfrentar con bastante facilidad, pero ¿qué más? ¿Mal sueño? ¿Otros fantasmas menos comunes en Kanto? El pueblo era tan antiguo que seguramente se había establecido un poco de variedad a lo largo de los años. Un aullido llamó la atención de Ash y miró a Eevee. La chica normal le estaba dando una mirada molesta y señaló con la cabeza hacia los demás. Se dio cuenta de que había pasado más tiempo del que pretendía en el Pokénaz y saltó. Gracias, Eevee. Lo siento chicos, ya voy. /oblicua. Ordenó Ash. Pyro se agachó debajo de una pistola de agua del Seadra contra el que estaban luchando y se abalanzó mientras todavía estaba en el aire. El tipo agua había saltado del mar para atacar, dejándose abierto a un contraataque.
Atacando con garras afiladas, el Charmeleón cortó las duras escamas que cubrían el cuerpo de Seadra. El tipo agua chilló enojado y trató de escupirle un rayo burbuja, pero Pyro atravesó las burbujas y luego aplastó a Seadra con un ataque feroz. El Dragón Rush resultó ser demasiado para su oponente y finalmente lo dejó inconsciente. Ash exhaló un suspiro de alivio. Ese había sido uno de los enemigos más duros que había conocido en el camino a Lavender Town hasta el momento. El entrenador de Seadra, un pescador, llamó al caballito de mar y se acercó a él. «Esa fue una pelea», exclamó el entrenador. «No todos los días alguien vence a mi Seadra, especialmente a un tipo fuego. Tu Charmeleón es otra cosa, chico». «Gracias», Ash le devolvió la sonrisa. Ese Seadra era realmente fuerte. Pensé que nos iba a vencer varias veces allí. «Aprecio las amables palabras», respondió el pescador. Le entregó a Ash el dinero del premio que le debía y luego le hizo una pregunta. «Dime, ¿a dónde te diriges?» «Ciudad Lavanda». El hombre arqueó una ceja. «Podrías pensar en ir en la dirección opuesta, muchacho. Han surgido algunas historias espeluznantes de esa ciudad. Bueno, más espeluznantes de lo normal». «¿Espeluznante?» Ash respondió interrogativamente. «Sí. La ciudad es un refugio histórico de tipos fantasmas, pero últimamente se dice que se están comportando de manera desagradable. No me arriesgaría a ser atacado. Son peligrosos, esos fantasmas». El chico sonrió. «En realidad, esos fantasmas son la única razón por la que voy allí. Quería capturar uno para mi batalla en el gimnasio contra Sabrina». «¿Sabrina, eh?» El pescador resopló. «Sí, diría que necesitarás uno para tener una oportunidad contra ella. Creo que iré a uno de los gimnasios menores antes de arriesgarme a luchar contra esas bestias suyas. De todos modos, buena suerte con el niño fantasma». Ash asintió y luego siguió su camino. Estaba a solo unas horas de Lavender Town y ninguna de las advertencias que había oído sobre el lugar iba a disuadirlo. Ash estaba recibiendo un fantasma. Había viajado demasiado lejos para darse la vuelta debido a algunas personas asustadas. Pyro empujó el brazo de su entrenador y gruñó para llamar su atención. Ash le sonrió a su entrante y rascó el cuerno en la cabeza del Charmeleón. Pyro hizo un feliz estruendo a su vez y los dos continuaron caminando. Ash reajustó su sombrero ante el sol del mediodía. El único inconveniente de estar tan cerca del mar en esta época del año era que hacía un calor ridículo. A Pyro le encantó, pero Ash estaba sudando a mares. Haciendo caso omiso del calor, siguió su camino. Al llegar a Lavender Town, Ash notó dos cosas que se destacaron. Primero, los lugareños eran francamente groseros. Ninguno tuvo la amabilidad de señalar el centro Pokémon cuando preguntó y simplemente lo descartó. Ash terminó deambulando por un tiempo antes de finalmente encontrar el lugar, todavía sudoroso y ahora irritado por el comportamiento molesto de los residentes del pueblo. En segundo lugar, Lavender Town estaba inusualmente fría. Una vez que entró en la ciudad, la temperatura bajó y Ash tuvo la sensación primaria de que se suponía que no debía estar cerca del lugar. Se sintió aliviado de que al menos la enfermera Joy seguía siendo educada a pesar del resto de la ciudad. «Bienvenidos al centro Pokémon», Joy dijo amablemente. «¿Cómo puedo ayudarte?» «Mi Pokémon necesita un chequeo, por favor», le dijo Ash, colocando sus Pokéballs en el mostrador. «Por supuesto. Te llamaré cuando tus Pokémon estén completamente curados», le dijo. Ash asintió. «Si no es mucha molestia preguntar, ¿qué está pasando en la ciudad? Escuché rumores en el camino hacia aquí de que los tipos fantasmas están actuando de manera extraña». Joy frunció el ceño. «Sí, han sido más agresivos últimamente. Nadie parece saber por qué, pero todos los fantasmas se están congregando alrededor de la torre Pokémon. Atacan a cualquiera que intenta entrar a los niveles superiores de la torre y parecen impulsados por alguna fuerza de otro mundo. ¿Es tan malo?». Dadas las circunstancias, la liga envió a uno de sus agentes para que se ocupara del problema. «Pero ella aún no ha regresado». Joy miró el teléfono en su escritorio. «Ya ha pasado un día. He pensado en llamar a la liga nuevamente. Esta ciudad es en realidad el hogar de Elite Fouragata, pero ella estaba ocupada cuando llegó la llamada». Ahora, Ash lo pensó por un momento. En realidad, estaba pensando en entrar a la torre para recoger un tipo fantasma. ¿Es eso posible ahora? Joy lo fulminó con la mirada. Ahora escucha. Estos tipos de fantasmas salvajes no son nada de qué burlarse. Si el agente que envió la liga no puede manejar el problema, tú no puedes. No me refiero a los niveles superiores de la torre Pokémon. Dijiste que el problema se concentraba en lo alto, ¿verdad?
Ash respondió. Me quedaré en los pisos inferiores. Y si encuentro a esa agente, entonces puedo decirte si necesita ayuda o no. Bueno, Joy vaciló, frunciendo los labios. No puedo animarte a que vayas. Pero si realmente insistes en ir, no puedo detenerte exactamente, aunque te recomiendo que te reúnas con el señor Fuji. Él dirige la guardería Pokémon aquí y solía ser un profesor Pokémon también. Habla con él primero. Lo haré, prometió. Iré a hablar con él mientras mis Pokémon se curan. Muy bien. La guardería está a pocos pasos de aquí. El señor Fuji lo construyó cerca del centro Pokémon en caso de que alguno de los Pokémon jóvenes se enfermara. Joy le dio indicaciones para llegar a la guardería y Ash se fue. No podía entrar a la torre Pokémon todavía, pero al menos podía tener una idea de lo que estaba pasando. Una niña pequeña respondió a su llamada en la guardería. Parpadeó hacia Ash y se escondió ligeramente detrás de la puerta. ¿Puedo ayudarle? Ash sonrió e hizo todo lo posible por parecer amigable. Me preguntaba si el señor Fuji está aquí. Sí, lo es, chilló ella. Él es mi abuelo. ¿Lo conoces? No, pero necesito hablar con él. Por favor. La chica pareció considerarlo y luego asintió. Espera aquí un momento. Cerró la puerta y Ash escuchó el sonido de pasos alejándose. Suspiró interiormente. Incluso los niños aquí se comportaban de manera muy extraña con los extraños. Ash estuvo tentado de atribuir eso a la presencia de tantos Pokémon fantasmas, pero decidió no hacerlo. Había muchos entrenadores de tipo fantasma que no se comportaban así. Agatha, por ejemplo. El miembro de Elite Four era feroz y no estaba en absoluto en contra del contacto humano. Bueno, por lo que había oído de ella. Su línea de pensamientos terminó cuando la puerta se abrió, revelando a un anciano con una expresión curiosa en su rostro. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte, joven? Usted es el señor Fuji, ¿verdad? Preguntó. Ante el asentimiento del anciano, continuó. Mi nombre es Ash. Soy entrenador. Vine aquí para atrapar un tipo fantasma, pero la enfermera Joy dijo que debería venir a hablar contigo primero debido a todas las cosas extrañas que suceden por aquí. Fuji le dirigió una mirada escrutadora que hizo que Ash se sintiera un poco incómodo, pero asintió de nuevo. Muy bien. Entra, por favor. Gracias. Ash entró y miró a su alrededor. La guardería era un asunto pequeño y relativamente sencillo. Varios establos de madera daban a los Pokémon su propio espacio, aunque algunos de los establos tenían 2 o incluso 3 habitantes. Esos eran Pokémon pequeños, así que Ash asumió que eran jóvenes o incluso bebés. Fuji lo llevó a la parte de atrás, donde había una especie de oficina. Estaba lleno de libros y trabajos de investigación sobre temas de los que Ash probablemente ni siquiera había oído hablar. Después de todo, su dueño solía ser un profesor Pokémon. Ahora bien, Fuji se sentó en una silla y miró a Ash nuevamente. ¿Dijiste que estabas aquí para capturar un tipo fantasma? Sí, señor, respondió Ash. He estado pensando en formas de derrotar a Sabrina. Todavía está muy lejos para mí, pero me gusta planificar con anticipación. Tengo un Krokorok en este momento, pero no hay manera de que él pueda derrotar a todo su equipo por su cuenta. Creo que un tipo fantasma sería una gran incorporación a mi equipo. ¿Qué sería este tipo fantasma para ti una vez que haya cumplido su propósito, Ash? Ash frunció el ceño. ¿Cumplió su propósito? ¿Qué quieres decir? Fuji lo estaba mirando analíticamente. Dices que deseas capturar un fantasma para derrotar a Sabrina. ¿Eso sería todo para ti? ¿Simplemente un medio para lograr un fin? Eso le hizo fruncir el ceño. Eso no es divertido. No pretende ser gracioso. Por favor, responde mi pregunta. ¿Sería un miembro de mi equipo?, espetó Ash. Por supuesto que pelearía con ella contra Sabrina, pero no voy a descartarla una vez que gane la insignia. ¿Qué clase de entrenador hace eso? Fuji sonrió misteriosamente. Más de lo que cualquiera de nosotros estaría feliz, desafortunadamente. Muy bien, me has convencido. Pido disculpas por el interrogatorio, pero buenos entrenadores escasean en estos días y no estoy dispuesto a ayudar a aquellos que no tienen las mejores intenciones. Pensó que el hombre tenía una forma extraña de obtener esa información, pero no dijo eso. Fuji era probablemente el único en Lavender Town que sabía lo que estaba pasando con los tipos fantasma. En primer lugar, debería aclararles el propósito de la torre Pokémon, afirmó Fuji. Sirve como lugar de descanso para los Pokémon fallecidos. La gente de Lavender Town ha enterrado a sus compañeros allí durante siglos.
Como resultado de que todos los espíritus difuntos descansaban allí, los Pokémon fantasmas se sintieron atraídos por la vista. Nuestros entrenadores de tipo fantasma hicieron un pacto con ellos hace mucho tiempo, para proteger la torre y la gente de Lavender Town. A cambio, los fantasmas podrían ir y venir como quisieran, como residentes del propio pueblo. Con respecto a lo que está sucediendo ahora, solo tengo una ligera idea. Hay tipos de fantasmas que relativamente no se han visto afectados por el extraño comportamiento que ha infligido al resto de su especie. Me han informado que hay un flujo de energía inusual en el piso más alto de la torre Pokémon, causado por una reunión masiva de espíritus. No tengo idea de por qué está sucediendo esto, pero por alguna razón irrita a los fantasmas. Ash frunció el ceño. ¿Son dañinos de alguna manera? ¿Los espíritus? No. Los espíritus mismos son simplemente presencias, o eso me han dicho. Los fantasmas pueden sentirlos e interactuar con ellos, pero en realidad no pueden lastimar a nadie. No, algo más los tiene nerviosos y no sé qué. Eso es lo que la entrenadora de liga fue a descubrir, pero aún no ha regresado. La habitación quedó en silencio por un momento. Ash de repente sintió una ligera brisa en su cuello y se giró. Gritó un segundo después al ver una calavera y un único ojo rojo. Cayó de espaldas y miró con los ojos muy abiertos el cráneo, que resultó ser simplemente una máscara. El dueño de dicha máscara soltó una carcajada y lo miró con evidente diversión. Aparte de la máscara de calavera y el gran ojo rojo, el pequeño fantasma era simplemente un cuerpo negro y tenue flotando en el aire. Fuji se rió entre dientes. No te alarmes. Este fantasma no se ha visto afectado por la extraña afluencia de espíritus. A menudo se queda aquí y hace compañía a algunos de los Pokémon más jóvenes. Ash miró al fantasma con curiosidad. ¿Qué es él? Un Duskull, le dijo Fuji. Se los considera nativos de la región de Hoenn, pero puedes encontrarlos donde quiera que se reúnan los espíritus. Actúan como una especie de guías para las almas errantes que buscan el más allá. Puede parecer siniestro, pero en realidad son bastante amigables. Duskull, repitió Ash. Se había recuperado de su sorpresa y se levantó. El tipo fantasma flotó lentamente alrededor de su cabeza en un círculo, escaneando a Ash con su ojo. Claramente le gustó lo que encontró, porque Duskull usó los tenues apéndices a cada lado de su cuerpo para levantar el sombrero de Ash y ponérselo sobre sí mismo. Fuji se rió de nuevo. ¿Le gustas? ¿Puedo verlo?, sonrió Ash. Duskull voló hacia el señor Fuji y le dio unos golpecitos en la frente con una extremidad tenue. Fuji a cambio golpeó el centro de la máscara de calavera del fantasma. El anciano frunció el ceño mientras pensaba por un momento más. Creo que deberías llevar a Duskull contigo a la torre, dijo finalmente Fuji. Después de todo, es un residente. Puede guiarte a través de las zonas peligrosas. Parpadeó cuando el fantasma pareció estar de acuerdo y flotó de regreso hacia Ash. Duskull se tocó la frente esta vez, sorprendiendo a Ash con lo sólido que se sentía el aparentemente tenue apéndice. El niño le devolvió la sonrisa e imitó a Fuji tocando a Duskull en el centro de su máscara, lo que complació al pequeño fantasma. Ash volvió a mirar al señor Fuji. Aún tengo que recoger a mi equipo del centro Pokémon, pero luego iré a la torre. ¿Hay algo más que deba saber? Solo un poco de folclore, si te interesa, ofreció el anciano. Cuando Ash asintió, continuó. La torre Pokémon ha estado aquí desde la antigüedad. De hecho, estuvo aquí mucho antes de que se formara Lavender Town. Creemos que una cultura extinta hace mucho tiempo hizo que la torre fuera un honor de un Pokémon legendario, en la época en que Kanto y Kalos todavía eran una sola masa de tierra. Eso llamó su atención. Ash de repente sintió ganas de saber más. ¿Qué era? Bueno, hay algunas hipótesis, admitió Fuji. No hay mucha evidencia para que los investigadores identifiquen con seguridad uno u otro. Sin embargo, creo que la torre fue diseñada inicialmente como un refugio. ¿Un gallinero? ¿Has oído hablar del campanario de Johto?, preguntó Fuji. Ash negó con la cabeza, para que el ex profesor le iluminara. El campanario es, como la torre Pokémon, una construcción antigua. Fue construido en honor del Pokémon legendario O, y sirvió como refugio para la criatura. Las personas que cuidan la torre todavía transmiten la leyenda y continúe conservándolo con la esperanza de que algún día O pueda regresar. Creo que dada la ubicación geográfica de la torre Pokémon aquí en Lavender Town, alguna vez sirvió como refugio para un Pokémon legendario que se cree que reside en Kalos y Beltal. Creo que solía vivir aquí antes de que Kalos y Kanto se separaran.
La torre estaba al borde de la deriva continental y simplemente no era parte de la masa que se convirtió en Kalos. ¿Y Beltal? Repitió Ash. Nunca había oído hablar de un Pokémon así. No era un nombre que le resultaba familiar, pero Yveltal le era ajeno. Yveltal es considerado entre los Pokémon legendarios como una encarnación de la muerte. Su poder drena la fuerza vital de todo lo que rodea a la criatura. Sería una cierta ironía que Yveltal haya residido alguna vez en la torre Pokémon, ¿no te parece? Ash asintió. Eso tenía sentido para él. Un Pokémon que encarnaba la muerte descansando en un lugar destinado a que los difuntos estuvieran en paz. Se preguntó si eso alguna vez había entristecido a Yveltal, que sus únicos compañeros fueran aquellos a los que ya no les quedaba vida. Parecía una existencia solitaria. Fuji sonrió para sí mismo y sacudió la cabeza. De todos modos, creo que ya son suficientes divagaciones de mi parte. Continúa, Ash. Buena suerte explorando la torre. Espero que encuentres a tu fantasma. Gracias, respondió Ash. Duskull salió flotando de la habitación, aún con su sombrero, y el chico se giró para seguirlo, pero se detuvo cuando Fuji lo detuvo por última vez. Si por alguna razón te encuentras subiendo los pisos más altos de la torre, no intentes ingresar al piso superior. Los Pokémon fantasma lo guardan celosamente y solo Agatha tiene permitido el acceso. Aunque creo que es un lugar especial para ellos. ¿Por qué razón? Solo puedo adivinarlo. Él asintió de nuevo. Lo recordaré. Gracias de nuevo. Después de recoger a su equipo del centro Pokémon, Ash siguió a Duskull hasta la enorme torre en el extremo este de la ciudad. La construcción era enorme, mucho más grande de lo que esperaba. Tenía al menos 12 pisos de altura y cada ladrillo era de color negro azabache. Había algo en el lugar que parecía advertirle que se alejara, pero Ash había llegado demasiado lejos para simplemente irse. Duskull lo llevó a una puerta grande y los dos entraron a la torre Pokémon. El interior estaba bastante oscuro. Ash no podía ver mucho de nada, aparte de innumerables lápidas que se alineaban en filas en el suelo. Buscó una Pokéball, pero Duskull se golpeó la frente un poco más fuerte que antes. Ash hizo una pausa. Quizás sería mejor seguir el consejo de su guía y abstenerse de liberar a un miembro de su equipo por el momento. Entonces, ¿dónde están los fantasmas, Duskull? Ash preguntó en voz baja. Duskull comenzó a alejarse flotando, girándose solo por un segundo para hacerle saber a Ash que se suponía que debía seguirlo. Caminó tras el pequeño fantasma. Era fácil seguirle el ritmo. A Duskull no le gustaba la velocidad. Caminaron un rato por la torre. Ash subió 3 tramos de escaleras y se detuvo en el cuarto, las advertencias de Joy y el Sr. Fuji resonando en sus oídos. Sin embargo, Duskull persistió y la propia curiosidad de Ash dio paso a la llamada del fantasma. No habían visto ni un solo tipo de fantasma y su ausencia era inquietante. Estaban en la base de las escaleras que los llevarían al 6º piso cuando Duskull volvió a golpearse la frente para detenerlo. Hizo una pausa y Duskull hizo lo mismo, entrecerrando el único ojo rojo. Ash pensó que el fantasma parecía enojado y decidió que lo que sea que estuviera encima de ellos no era amigable. El fantasma le devolvió a Ash su sombrero y luego desapareció a través de una pared. Esperó en silencio. Duskull claramente tenía algo en mente. Escuchó 2 golpes sordos y luego Duskull apareció en lo alto de las escaleras, haciéndole señas para que lo siguiera. Ash corrió y se quedó helado cuando vio a 2 hombres inconscientes en el suelo. No tenía idea de lo que Duskull les había hecho, pero se relajó al ver el revelador ascenso y descenso de su respiración. Entonces vio los uniformes negros con la característica R roja en las camisetas y se dio cuenta de lo que había enojado a Duskull. La alarma y luego la ira lo recorrieron al comprender la vista. Equipo Rocket. El mismo grupo que había estado emboscando a los entrenadores en el Monte Moon para robar sus Pokémon con fines de lucro. Estaban operando aquí, sin duda capturando fantasmas para su beneficio personal. También explicaba por qué la entrenadora de la liga no había regresado. Posiblemente la habían capturado algo peor. Incluso si estuvieran inconscientes, Ash no estaba dispuesto a dejarlos allí armados. Agarró sus Pokéballs y las metió en su bolso. Se ocuparía de sus Pokémon más tarde. Ahora con prisa, Duskull llevó a Ash a la base de las escaleras para el siguiente piso y se detuvo cuando escuchó pasos bajando. Ash se escondió detrás de una lápida y agarró la Pokéball de Piro. Si se trataba de una pelea, estaba más que listo para luchar contra los gruñidos de los Rocket. No eran muy poderosos por sí solos, según recordaba. Era cuando estaban en grupo cuando eran los más peligrosos.
Dos gruñidos aparecieron al pie de las escaleras. Miraron a su alrededor y gritaron. Oigan, vagabundos. Están en el trabajo. Respondan cuando los llamemos. Duskull de repente flotó detrás de ellos y su único ojo brilló intensamente. La energía roja se fusionó en una débil silueta alrededor de los dos hombres. Se congelaron e hicieron una mueca antes de caer al suelo. Ash reconoció el movimiento como desactivar. Cambió su mano de la Pokéball de Pirro a la de Douse y soltó el Poliwhirl. Los gruñidos no podían moverse, pero Duskull los había dejado conscientes. Eso fue suficiente para Ash. Douse parecía confundido por la situación. Ash señaló a uno de los gruñidos Rocket y murmuró en voz baja. Usa hipnosis. Necesito descubrir por qué están aquí, Douse. El Poliwhirl asintió y se paró frente a uno de los gruñidos. Ash levantó la cabeza del hombre inmovilizado y le hizo mirar el patrón en espiral en el vientre de Douse. El patrón comenzó a girar, cautivando el gruñido a través de sus ojos. Cuando la mirada del hombre se volvió soñolienta, Ash se sobresaltó. ¿Qué está haciendo el equipo Rocket aquí? Atrapando tipos fantasmas, respondió el gruñido adormilado. Los monstruos espeluznantes son raros y valen mucho dinero. Los ojos de Ash se entrecerraron. ¿Cuántos de ustedes están ahí? Escuadrón estándar. 20 soldados y un administrador. ¿Quién es el administrador? Lady Ariana. Ella es la jefa de investigación del equipo Rocket. Ella es una verdadera belleza. Ash puso los ojos en blanco. No le importaba si la administradora era una supermodelo. Ella era una enemiga y una criminal. Hace un par de días enviaron a una entrenadora de la liga a la torre. ¿Qué le pasó? Ariana insistió en que nos quedáramos con ella, murmuró el gruñido. Tenía algunos Pokémon rudos, pero Ariana tiene un Vileplume desagradable. El pequeño monstruo atacó al entrenador de la liga con Sleek Powder antes de que ella supiera que estábamos aquí. ¿Dónde la guardas a ella y a sus Pokémon? ¿Y dónde guardas a los fantasmas? Siguiente piso. Ariana no la quería en el camino de todas las cosas que suceden en la cima de la torre. Atrapamos a la mayoría de los fantasmas. El resto de ellos simplemente están flotando en alguna parte. Él asintió. Apaga, ponlo a dormir. El patrón en espiral de Douse se aceleró un poco y luego el gruñido se desmayó por completo. Ash se puso de pie con los puños cerrados. Iba a darles a los Rockets una muestra de su propia medicina. Arrebatando las Pokéballs de los gruñidos inconscientes, Ash dio sus órdenes a los dos Pokémon a su lado. Duskull, averigua si hay otros gruñidos en el siguiente piso. Douse, estás conmigo. Vamos a ayudar a ese entrenador y luego venceremos al equipo Rocket hasta dejarlo sin sentido. El fantasma desapareció rápidamente. Douse simplemente asintió y siguió a su entrenador. Ash sabía que Douse nunca antes se había encontrado con el equipo Rocket, pero tenía que confiar en él. La hipnosis sería invaluable para incapacitar a los gruñidos con los que se toparon. Ash y Douse esperaron hasta que Duskull regresara. Cuando el fantasma reapareció al pie de las escaleras, sacudió la cabeza. No hubo gruñidos en el siguiente piso. Los que acababan de noquear probablemente eran los únicos que habían estado protegiendo al entrenador de la liga. Sin más preámbulos, subieron al siguiente piso. Duskull los llevó directamente hacia el entrenador de la liga, quien estaba atado y todavía dormido, por lo que probablemente había sido una desagradable dosis de somnífero. Para sorpresa de Ash, la reconoció. Cynthia. Ash chasqueó los dedos delante de sus ojos para llamar su atención. Miró nerviosamente alrededor de la habitación. No tenían forma de saber cuándo bajaría el siguiente grupo de soldados para comprobar las cosas. Cynthia, despierta. Vamos. Ella no despertaría pronto y él se sentía un poco mal por lo que estaba a punto de hacer, pero necesitarían su fuerza para derrotar al equipo Rocket. Apaga, usa Wake Up Slap, suavemente. Douse le ofreció a la mujer dormida una mirada comprensiva antes de darle una bofetada, según sus estándares, bastante suave en la cara. Ash hizo una mueca. El movimiento ni siquiera haría retroceder a la mayoría de los Pokémon, pero fue una bofetada decente para los estándares humanos. Los ojos de Cynthia se abrieron de golpe y lo miró furiosamente. Abrió la boca para decir algo, pero en lugar de eso hizo una mueca cuando su voz salió áspera y débil. ¿Qué, SH? Ash rápidamente se llevó un dedo a los labios. Todavía hay Rockets aquí. Ellos son los que te noquearon. Parecía pálida, sin duda un efecto secundario de haber sido obligada a dormir durante tanto tiempo. Ash agarró su cantimplora y le ofreció una bebida, que ella aceptó con avidez. Una vez saciada lo peor de su sed, se tomó un momento para centrarse.
Los ojos de Cynthia se entrecerraron. ¿Dijiste que había rockets? ¿Qué pasó? Estaba subiendo a la torre, recibiste una dosis de polvo para dormir del vileplume de su administrador, le dijo Ash. Cuando ella le dirigió una mirada inquisitiva, él embelleció. Hice que mi Poliwhirl hipnotizara a un par de gruñidos en el suelo debajo de este y obtuve algunas respuestas de ellos. Creo que llevas aquí 2 días. Lamento haberte despertado así, pero realmente estabas fuera de lugar. No, probablemente acabas de salvarme la vida. ¿Qué estás haciendo aquí, Ash? Vine aquí para atrapar un Pokémon de tipo fantasma. Luego me encontré con los Rockets y bueno, ya sabes el resto. Aunque no sabía que eras el entrenador de la liga del que estaban hablando. Eso fue solo una casualidad. Cynthia asintió. ¿Mis Pokémon todavía están aquí? Creo que sí. Duskull fue interrumpido cuando el pequeño fantasma flotó con 6 Pokéballs orbitando a su alrededor. Ash parpadeó y le hizo un gesto a Duskull. Bueno, allá vas. Eso es un alivio. ¿Puedes quitarme estas carpetas? Ash soltó a Pirro inmediatamente. El Charmeleón parecía desconcertado por la extraña situación, pero no cuestionó a Ash cuando le ordenó al tipo fuego que cortara las ataduras de Cynthia. Una vez que estuvo libre, Pirro miró a su entrenador nuevamente. Hay Rockets aquí en la torre Pokémon, le dijo a su abridor en voz baja. Vamos a darles una muestra de su propia medicina. Los ojos de Pirro se estrecharon hasta convertirse en rendijas y su labio se curvó en el comienzo de un gruñido ante la mención del equipo Rocket. Cynthia se levantó y tomó gentilmente sus Pokéballs de manos de Duskull. Gracias. Pero Ash, tienes que irte. Si lo que dijiste es verdad, hay otro administrador de cohetes aquí. ¿Recuerdas lo fuerte que era Proton en el Monte Luna, no? Ash protestó de inmediato. Quiero quedarme y ayudar. De todos modos, no estás en buena forma en este momento. ¿Qué pasa si te noquean de nuevo? Eso fue una tontería de su parte y no es algo que les permitiré repetir, murmuró. Los ojos grises ardieron peligrosamente y Ash reprimió un escalofrío. Muy bien, te dejaré venir, dijo Cynthia. Pero quédate conmigo. Involucra solo a los gruñidos y mantente alejado del administrador. Yo me ocuparé de eso. Están en los pisos superiores, ¿correcto? Ash asintió. Sí. El Rocket que hipnotizamos dijo que había 20 de ellos y un administrador. Quedan 16 gruñidos ahora desde que eliminamos a 4 de ellos. La administradora es una mujer llamada Ariana. Aparentemente, ella dirige la investigación para el equipo Rocket. ¿Ella? No por mucho más tiempo. Venir. Necesitamos actuar rápidamente. Los siguientes pisos eran iguales a los anteriores, custodiados solo por pares de gruñidos. Ese fue el caso hasta el último piso, donde 10 Rockets probablemente protegieron a su administrador. Ash y Cynthia aún no los habían visto, pero habían enviado a Duskull a explorar como lo había hecho en los pisos anteriores de la torre. También se hizo evidente que había un poder inusual creciendo en este último piso. Ash no tenía idea de cuál era el poder, pero asustó a Duskull. El pequeño fantasma estaba temblando por la fuerza que el equipo Rocket había instigado. Los estaba inquietando a todos. Una vez que Duskull informó, Cynthia tomó una de sus Pokéballs y miró a Ash. Voy a lanzarles uno de mis Pokémon. Cuando comience la pelea, quédate detrás de mí y no te desvíes. ¿Entiendes? Entiendo. Cynthia asintió y tocó el botón de liberación. Los ojos de Ash se abrieron cuando una enorme bestia apareció ante sus ojos. Tenía escamas de color azul oscuro que cubrían su cuerpo, aletas en sus brazos, espalda y cola como las de un tiburón, y una pura presencia que solo podía pertenecer a un tipo dragón. Esta es Garchomp. Ella fue mi primer Pokémon. Cynthia levantó la mano para frotar el hocico del dragón con cariño. Garchomp saludó a su entrenador, observándola con preocupación, y luego fijó sus ojos amarillo pálido en Ash. Hizo todo lo posible para no mostrar la tensión que sentía. Garchomp tenía para ella la misma presencia que el Riperior de Giovanni. Quizás incluso más. El dragón pareció considerarlo aceptable y luego miró a su entrenador en busca de instrucciones. Cynthia le murmuró algo en voz baja y los ojos de Garchomp brillaron con agresión. Ash no pudo preguntar qué había dicho porque un segundo después, Garchomp había subido las escaleras hasta el último piso y había comenzado su asalto. Ash se estremeció cuando un violento temblor sacudió la torre. Los gritos y chillidos de los gruñidos de Rocket eran fácilmente audibles por encima de los furiosos gruñidos de Garchomp cuando se desató su ira. Cynthia tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro mientras llevaba a Ash escaleras arriba. Todo el lugar era un caos.
Garchomp se lanzaba hacia todos los que vestían el uniforme del equipo Rocket, noqueándolos con rápidos golpes de sus garras, aletas y cola. Cualquier Pokémon que los gruñidos intentaran enviar fue derrotado antes de que tuvieran la más mínima idea de lo que estaba sucediendo. Ash vio a una mujer con uniforme blanco ladrando órdenes y supuso que probablemente ella era la administradora de la que había oído hablar Cynthia, también se había fijado en ella. Una vez que Garchomp aplastó todos los gruñidos, caminó hacia Ariana con una mirada firme pegada a su rostro. Voy a ser cortés a pesar de que consideraste oportuno noquearme por un par de días, le dijo Cynthia con rigidez. Ríndete. La respuesta de Ariana fue enviar un Vileplume y un enorme Arbok, que silbaba y azotaba su cola con furia. La capucha de la serpiente se extendió y logró parecer bastante intimidante. Al menos eso le ocurrió a Ash. Cynthia no tenía tales reservas. Garchomp, hazlo. El dragón mostró sus colmillos con justa furia. Se abalanzó sobre Arbok y su cuerpo quedó envuelto en energía azul verdosa. Dragon Rush, se dio cuenta Ash. Pero un Dragon Rush que había sido perfeccionado a un nivel que ni siquiera había soñado. Arbok disparó un Hyper Beam y Garchomp lo atravesó, impactando a la serpiente con una fuerza devastadora. Vileplume intentó frenéticamente golpear al dragón con Sleek Powder, pero luego Garchomp desató una lengua de fuego de sus fauces que cocinó al tipo hierba al instante. Los Pokémon de Ariana salieron menos de 5 segundos después de su lanzamiento. Ariana parecía sorprendida. ¿Quién eres? Eso no es de tu incumbencia, Cynthia tenía el ceño fruncido. Ríndete. No estoy por encima de dejar que Garchomp te noquee. Garchomp se burló de Ariana, haciendo que la mujer se estremeciera brevemente. Por un momento pareció que iba a rendirse. Luego la temperatura bajó 10 grados y todos se congelaron. Ash se sobresaltó cuando Duskull se revolvió y trató de esconderse en su bolso. El fantasma estaba frenético, no, estaba francamente aterrorizado. Ash volvió a mirar hacia arriba mientras Ariana se alejaba de ellos para mirar una extraña roca en el suelo. Para su sorpresa, se retorció. Un momento después, una explosión de energía horriblemente oscura surgió de la pequeña piedra y los ahuyentó a él, a Ariana y a Cynthia. Ash hizo una mueca cuando cayó con fuerza, pero logró mirar hacia arriba justo cuando la energía comenzó a girar alrededor de la piedra, creando un vórtice de morados y verdes. Se preguntó si esta era la razón por la que el último piso de la torre Pokémon estaba prohibido para todos menos para Agatha, pero no pudo pensar en eso más allá de eso cuando del vórtice de repente crecieron un par de ojos esmeralda inclinados y unas fauces con colmillos de color similar. La criatura parpadeó y entrecerró los ojos con ira. Las 3 personas que observaban solo podían mirar fijamente mientras su boca etérea se cerraba brevemente. El rugido que salió de los colmillos de la criatura hizo que a Ash se le erizara la piel y aplastara cada uno de los instintos primarios de su cuerpo. Era una orden de huir de la presencia misma de esta criatura, porque no era de este mundo y no sentía piedad ni piedad por ningún ser vivo en su camino. El fantasma era la furia incontrolable encarnada. Nunca antes nada le había hecho querer correr. Pero esta cosa estaba haciendo un mejor trabajo que cualquier otra cosa que hubiera encontrado antes. Ash vio que una energía negra fantasmal comenzaba a acumularse en su boca y se dio cuenta de que estaba a punto de disparar una bola de sombra. Alcanzó la Pokéball de Sobek, sabiendo que el tipo oscuro era probablemente su única esperanza de luchar contra esta cosa, pero fue detenido cuando Ariana le lanzó una Pokéball a la criatura. Fue absorbido antes de que tuviera la oportunidad de atacar, y el dispositivo golpeó el suelo con estrépito. Hubo una pausa llena de silencio absoluto. Entonces la Pokéball explotó y la criatura saltó libre. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero la conmoción fue breve. Las rendijas esmeralda fulminaron con la mirada a Ariana un segundo después y el administrador del cohete se giró para correr hacia las escaleras. La criatura rugió de nuevo y desató un aullante vendaval de viento negro, arrastrándola y enviando los cuerpos inertes de los Rockets inconscientes volando por toda la habitación. Ash se sumergió detrás de una lápida para esconderse de la explosión y se encogió ante el aullido espeluznante que emitió la criatura. Estaba más allá de lo razonable. Los mataría a todos antes de dejar escapar a uno solo, y no diferenciaría entre los Rockets y él. Entonces Garchomp rugió y se abalanzó sobre él. La criatura pareció sorprendida de que algo realmente la estuviera atacando y chilló cuando Garchomp le escupió una esfera de energía esmeralda. Ash observó cómo el Dragon Pulse hizo contacto y explotó, derribando a la criatura.
Generó una segunda bola sombra y esta vez la disparó, pero Garchomp la bloqueó con las aletas de sus brazos y volvió a rugirle a la criatura. Cynthia estaba tranquilamente dándole órdenes al dragón. Ash no tenía idea de cómo lo hacía frente a esta aterradora entidad, pero era sobrecogedor verlo. La criatura que lo estaba paralizando estaba indefensa ante el ataque de Garchomp, y observó, incrédulo, cómo la furia en sus ojos se convertía en vacilación y luego en pánico. Garchomp lo estaba dominando, demostrando ataque tras ataque que ella tenía más poder que el fantasma. Al parecer, desesperado, el fantasma intentó golpear a Garchomp con un Hyper Beam. El dragón nuevamente se preparó con sus aletas y enfrentó el intenso rayo naranja de frente. Lo alejó cuando el Hyper Beam chisporroteó y disparó otro Dragon Pulse, esta vez golpeando la piedra de donde se había originado la criatura. Emitió un grito y de repente toda la energía violeta y verde se retiró a la piedra. Cynthia tenía una Pokéball volando por el aire antes de que Ash pudiera parpadear, succionando a la criatura. Esta vez, la pelota se retorció en el suelo y se quedó quieta poco después de haber sido contenida. Ash dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. La temperatura volvió a la normalidad y el aire malicioso que exudaba la criatura desapareció. Saltó cuando sintió una mano en su hombro y levantó la vista para ver a Cynthia mirándolo con preocupación. ¿Estás bien? Ese sí, logró decir. Estoy bien. Ella asintió y miró hacia arriba cuando Garchomp se acercó con la Pokéball que contenía a la criatura en una de sus garras. Cynthia tomó la pelota agradecida y la miró con el ceño fruncido. Parece que descubrimos qué estaba causando la afluencia de espíritus aquí. Ash parpadeó. ¿No fue eso causado porque el equipo Rocket capturó a todos los fantasmas? No. Su presencia molestó a los fantasmas, sí, pero no causó esto, le dijo Cynthia. Levantó la Pokéball. Este es un Spiritomb. Es un Pokémon fantasma que se forma reuniendo cientos de espíritus y concentrándolos en la piedra que vimos, una piedra angular extraña. Probablemente había estado durmiendo aquí hasta que llegaron los Rockets. Probablemente intentaron despertarlo para capturar Spiritomb y usarlo para ellos mismos. Bueno, definitivamente lograron despertarlo, murmuró Ash. Cynthia sonrió divertida. Mantendré a Spiritomb conmigo por ahora. Sin embargo, tendré que hablar con Agatha para decidir qué sucede con él. Vamos, deberíamos ir al centro Pokémon. Tengo que hacer una llamada a la liga. Estos Rockets no pueden quedarse aquí para escapar. Garchomp, míralos. Garchomp sonrió y asintió, acercándose a la forma inconsciente de Ariana y sentándose a su lado. Ash tenía la sensación de que la administradora no se movería mucho, incluso si se despertara. Eso estuvo bien para él. Solo quería salir de la torre. Unas horas más tarde, Ash vio cómo las fuerzas de la liga salían de la torre con los Rockets bajo custodia. Les había dado las Pokéballs que recuperó de los gruñidos inconscientes en los pisos inferiores una vez que llegaron. Cynthia estaba hablando actualmente con el líder del grupo, pero Ash no entendió lo que estaban hablando. Parece que no encontraste a tu fantasma. Saltó y giró, pero se relajó cuando descubrió que la voz pertenecía al señor Fuji. El anciano sonrió divertido. Aunque parece que has visto uno. Ash puso los ojos en blanco. Jaja, muy gracioso. Lo es, dependiendo de tu punto de vista, se rió Fuji. Aún así, me alegro de que hayas salido bien de la torre. Te debemos mucho, muchacho. Si no hubieras insistido en ir, esos Rockets probablemente se habrían llevado muchos de los preciosos Pokémon fantasmas de nuestra ciudad. Realmente no hice mucho, protestó, avergonzado por los elogios. Cynthia hizo todo el trabajo real. Simplemente la desperté. Aún así, sin ti, ¿quién sabe qué habría pasado? No te subestimes, Ash. Pocos entrenadores habrían tenido el coraje de seguir subiendo la torre. Ash se encogió de hombros impotente, pero Fuji solo sonrió. Por cierto, ¿dónde está Duskuya? Oh, se zambulló en mi bolso cuando Spiritomb, ¿eh? Ash miró dentro de su bolso y frunció el ceño. Él estuvo aquí hace un rato. No te preocupes por eso. Estoy seguro de que se recuperará en poco tiempo, le dijo el anciano. Probablemente esté en la guardería mientras hablamos, jugando con algunos de los pequeños. Su conversación se interrumpió cuando Cynthia se acercó a él. Ash enfrentó al entrenador mayor con una pregunta. ¿Ya nos ocupamos de los Rockets? Sí. Serán llevados a una prisión por el momento hasta que podamos conseguir que alguien de la liga los interrogue. Parece que Ariana tiene bastante información sobre su organización. Probablemente le haremos saber a Sabrina. Ash asintió y Cynthia le dedicó una sonrisa de disculpa.
Dicho esto, con el estado actual de las cosas, me temo que la torre Pokémon tendrá acceso restringido por un tiempo. Solo se permitirá el ingreso a Agatha y su gente. Tendrás que suspender tu caza de fantasmas. Él sonrió. Está bien. Estoy feliz de haber podido causar problemas al equipo Rocket. Eso le provocó un breve ceño, pero desapareció del rostro de la mujer alta con la misma rapidez. ¿Qué harás ahora, Ash? Probablemente me dirigiré a Celadón, respondió Ash. Ese era el plan después de que atrapé un tipo fantasma. Además, necesito ir a los grandes almacenes allí. Algunos de mis Pokémon necesitan MT para darles más opciones. Cynthia se quedó en silencio por un momento. ¿Qué tal esto? La forma más rápida a Celadón es a través de Saffron City. Te acompañaré hasta Saffron, si te parece bien. Necesito hablar con Sabrina. Seguro. La oferta lo tomó por sorpresa. Ash realmente no sabía mucho sobre Cynthia, pero sabía que ella era una entrenadora poderosa más allá de cualquier otra que hubiera conocido antes. Había mucho que podía aprender de ella. Ante todo, cómo ayudar a Pyro a dominar Dragon Rush. Ella sonrió. Genial. Nos quedaremos aquí esta noche para que pueda descansar, pero podemos irnos mañana por la mañana a primera hora. ¿Te funciona? Sí, estuvo de acuerdo. Excelente. Bueno, todavía tengo algunas cosas de las que ocuparme. Te veré en el centro Pokémon mañana, ¿de acuerdo? Él asintió. Cynthia se volvió hacia el señor Fuji y se inclinó levemente ante el anciano, quien le devolvió la cortesía. Luego se dio la vuelta y se fue, su largo cabello rubio balanceándose detrás de ella. El señor Fuji volvió a mirar a Ash. Será mejor que me vaya a casa. Los jóvenes Pokémon seguramente estarán un poco nerviosos por toda la emoción que hay aquí. Está bien, respondió Ash. Le tendió la mano al mayor, quien se la estrechó con una sonrisa agradecida. Nuevamente, gracias Ash. Te deseo suerte en tu viaje. Se despidieron y se separaron. Ash se dirigió al centro Pokémon, sintiendo de repente el agotamiento por el intenso día que lo había alcanzado. Al día siguiente se enfrentó inmediatamente a un problema astronómico. Le faltaba el sombrero. Ash prácticamente destrozó su habitación y su bolso buscándolo, pero no importa dónde revisó, no pudo encontrarlo. Por un momento le preocupó haberlo dejado en la torre Pokémon, pero descartó la idea. Se lo había quitado justo antes de acostarse, estaba seguro. Buscó durante una hora antes de finalmente darse por vencido. Fue frustrante, era un gran sombrero. Pero no tenía sentido volverse loco por algo que pudiera reemplazarse. Ash suspiró. Esa no era exactamente la mejor manera de comenzar el día. Estaba más que listo para dejarla vender toda una hora. No había ningún tipo de fantasma en su cinturón y ahora le faltaba el sombrero. Maravilloso, Cynthia lo estaba esperando en el vestíbulo del centro Pokémon. Ella lo vio sentarse y parpadeó ante la expresión de molestia en su rostro. ¿Hay algo mal? Mi sombrero desapareció, murmuró. Sé que no es gran cosa, pero realmente me gustó ese sombrero. Ella sonrió con simpatía y esperó a que él comenzara a desayunar antes de comenzar a hablar. Este viaje no debería tomar mucho tiempo. Unos pocos días, tal vez. La ruta 8 es bastante corta y básicamente es un camino recto entre Saffron y Lavender Town. Ash tomó un trago y tragó. Me preguntaba si podrías ayudarme con un movimiento que ni Charmeleon conoce. ¿Y ese movimiento sería? Dragon Rush, respondió. Cynthia pareció sorprendida, así que continuó. Es un movimiento de nuevo que conoce de forma innata. Pero parece que Pyro no puede obtener el tipo adecuado de energía para Dragon Rush. Simplemente ataca a sus oponentes lo más fuerte que puede. Ella consideró pensativamente lo que él le dijo. En el mejor de los casos, Garchomp solo puede indicarle a Charmeleon la dirección correcta. Si tuviéramos más tiempo, entonces podría ayudarte más, pero dado que solo tendremos unos días, cualquier cosa sería útil, le aseguró Ash. Bueno, entonces haremos lo que podamos con el tiempo que tenemos, prometió. En realidad, su primer día de viaje fue bastante tranquilo y el ritmo fue tranquilo ya que Cynthia todavía se estaba recuperando de su terrible experiencia en la torre. Al parecer, pocos entrenadores viajaban de ida y vuelta entre Lavender y Saffron, aunque eso podría deberse a la alta temperatura. Ash luchó contra tantos de ellos como pudo, mientras Cynthia simplemente observaba. Analizó cada pelea en la que Ash participó, en silencio la mayor parte. Cuando regresaran a su camino, ella ofrecería algunos comentarios sobre la batalla. Se detuvieron a mediodía para almorzar y se acomodaron bajo la sombra de un pequeño árbol.
Afuera hacía un calor abrasador y cualquier alivio del calor era más que bienvenido. Ash soltó a su equipo y les pasó a cada uno una lata de comida Pokémon. Pikachu, Eevee y Douse se acomodaron cerca de él porque no les gustaba el calor. Sin embargo, para su diversión, Pyro y Sobek fueron directamente a una zona abierta de luz solar y comenzaron a tomar una siesta juntos. Sabía que les encantaban las temperaturas cálidas, pero ver al par de reptiles amontonarse en una maraña de colas, piernas y brazos escamosos fue divertido. Prosperaban en el calor y amontonarse los hacía felices. También lo hizo feliz ver que sus Pokémon más agresivos se llevaban tan bien. Cynthia también pareció encontrarlo divertido. Están en su elemento, ¿no? Sí, asintió Ash, riendo entre dientes cuando Sobek abrió sus enormes mandíbulas y cerró los ojos de felicidad. Era la forma en que el cocodrilo expulsaba el exceso de calor, pero sabía que a Sobek le complacía mostrar sus colmillos. Tengo que decir Ash, estoy impresionada, comentó Cynthia, señalando a su equipo. La última vez que te vi, los únicos Pokémon que tenías eran Charmeleón, Pikachu y Sandile. Has formado un gran equipo. Gracias, respondió. Pikachu se frotó contra su brazo y Ash rascó las orejas del ratón con cariño. Ellos hicieron todo el trabajo duro. Sus ojos se detuvieron en Eevee. Si no te importa que te pregunte, ¿de dónde sacaste a Eevee? Son bastante raros. Ash frunció levemente el ceño. En realidad, la adopté de la oficial Jenny en Cerulean City. Había sido confiscada de una fábrica ilegal de Pokémon y no le agradaba a la gente en absoluto. La estoy cuidando lo mejor que puedo, pero ella todavía no lo hará. Entrena conmigo. Ella tampoco se lleva bien con nadie del equipo. Eevee le ofreció una mirada rebelde, confirmando sus palabras sin ponerse de su lado. Cynthia ocultó una pequeña sonrisa del pequeño Pokémon. Parece que está sana. Has hecho un buen trabajo cuidándola, incluso si todavía no quiere entrenar contigo. Reflexionó sobre Eevee por un momento más antes de sacar su propia Pokéball. Tengo una idea. Quizás Eevee debería conocer a uno de mis Pokémon. Creo que es más probable que se lleve bien con este. Ash observó con curiosidad cómo Cynthia presionaba el botón de liberación y soltaba un pequeño Pokémon canino con un hermoso pelaje plateado helado. Tenía ojos de un azul profundo y lo que parecían cristales de hielo en la frente. Para su sorpresa, Eevee se animó ante la criatura y la miró fijamente. Este es Glaceon, presentó Cynthia. Ella es la evolución tipo hielo de Eevee. Glaceon, ellos son Ash y su equipo. Son nuevos amigos míos. La elegante cola de Glaceon se agitó ligeramente mientras hacía una suave llamada, respirando aire fresco sobre Ash y su equipo. Se estremeció ligeramente y se preguntó qué tan poderoso era el tipo hielo. La temperatura a su alrededor estaba bajando rápidamente a pesar del calor del sol. En realidad, Eevee fue el primero en acercarse a Glaceon y la olfateó con curiosidad. Glaceon observó al pequeño tipo normal y se sentó, esperando pacientemente a que Eevee completara su inspección. Ash sonrió ante la vista. No recordaba haber visto nunca al pequeño Pokémon tan relajado. Una vez que Eevee terminó de observar a Glaceon, se sentó y miró al tipo hielo, sin saber qué hacer a continuación. Los ojos de Glaceon brillaron de diversión, luego usó una pata para acercar a Eevee a ella. Antes de que Eevee pudiera reaccionar, Glaceon estaba lamiendo su pelaje. Intentó protestar brevemente, pero el tipo hielo hizo un ronroneo bajo que calmó al Pokémon más pequeño. Eevee se relajó lentamente, dándole a Glaceon la oportunidad de preparar al joven. Cynthia sonrió. Nada calma más a un Pokémon joven que estar con uno mayor de la misma línea. Descubrirás que muchas especies son así. Definitivamente lo recordaré, prometió Ash. Estaba sorprendido de la facilidad con la que Glaceon había calmado a Eevee y se había acercado a ella. Le había tomado un mes a Eevee simplemente aceptarlo, y a ella todavía no le gustaba ni lo escuchaba en absoluto. Mientras Eevee dormitaba bajo el cuidado de Glaceon, Cynthia miró a Pyro. Charmeleón es el que conoce Dragon Rush, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí. Pero como dije, no puede usarlo bien. Ash se rascó la nuca. Me gustaría verlo, le dijo. Cynthia se levantó y sacó otra Pokéball. Este liberó a Garchomp, y la vista del enorme dragón sorprendió a todo su equipo excepto a Eevee, de quien Ash estaba bastante seguro que estaba medio dormido. Garchomp también era fanática del calor del sol, porque inmediatamente caminó hacia la luz y gruñó felizmente mientras el calor bañaba sus escamas. Cynthia miró a Ash. Trae tu Charmeleón. Ash asintió con entusiasmo. Pyro. Levántate, amigo. Es hora de entrenar.
Pyro se desenredó del montón de escamas, para disgusto de Sobek, y caminó hacia Garchomp sin miedo. Emitió un gruñido y el dragón lo miró por un momento antes de resoplar. Claramente ella no lo encontró muy amenazador. Cynthia parecía divertida por la agresión del tipo fuego. Ash, haz que Charmeleon use Dragon Rush en Garchomp. Ella necesita ver dónde está para trabajar en ello. Ash miró a Pyro. Haz lo que ella dice. El tipo fuego gruñó de alegría y saltó hacia atrás varios metros del dragón. Él se tensó por un momento, sus pupilas se estrecharon hasta convertirse en rendijas, luego se abalanzó sobre ella. Garchomp simplemente se quedó de pie y esperó, sin siquiera inmutarse cuando Pyro se estrelló contra su vientre plateado. Pyro retrocedió por el impacto y miró al dragón con una expresión de asombro. Garchomp mostró sus colmillos en una sonrisa burlona e hizo un sonido de resoplido que Ash interpretó como una risa. Cynthia tenía los brazos cruzados mientras analizaba el ataque. Llamó la atención de Pyro silbando y señalando a Garchomp. De nuevo. El Charmeleon miró primero a Ash, pero cuando asintió, el tipo fuego repitió el ataque. Una vez más, Garchomp no se movió, literalmente ni siquiera un centímetro. Ella era mucho más grande y pesada que Pyro y sus ataques no pudieron hacerla moverse. Cynthia hizo que Pyro repitiera Dragon Rush 3 veces más antes de mirar su inicial. Garchomp. ¿Qué piensas? Garchomp consideró a Pyro con una expresión sorprendentemente pensativa durante varios momentos. Luego miró a Cynthia e hizo un ligero gruñido. El entrenador asintió y luego miró a Ash. Te daremos un ejemplo visual. Una de las mejores maneras para que un Pokémon aprenda un nuevo movimiento es viendo a otro usarlo. Tu Charmeleon entiende el concepto aproximado de Dragon Rush, pero carece de la delicadeza necesaria para dominarlo. Cynthia se volvió hacia Garchomp. Ir. Garchomp le gruñó a Pyro, captando toda la atención del tipo fuego. Se agachó ligeramente, doblando las rodillas y bajando el cráneo. Ash sintió que la energía tipo dragón se acumulaba antes de verla, haciendo que el aire temblara mientras se fusionaba alrededor de Garchomp en un aura azul verdosa. Las pupilas del dragón se estrecharon hasta convertirse en rendijas y ella se lanzó sobre la hierba con una velocidad desconcertante. La fuerza pura de la carga fue suficiente para enviar un torbellino en todas direcciones que fue lo suficientemente poderoso como para casi derribar a Ash. Pyro se mantuvo firme contra la ráfaga de aire y miró fijamente, paralizado por el poder que Garchomp había mostrado. El dragón se detuvo, giró y luego realizó el movimiento nuevamente. Cuando terminó, miró a Pyro e hizo una serie de gruñidos y silbidos. Lo que sea que ella estuviera diciendo, Pyro aparentemente lo entendió. El tipo fuego se agachó ligeramente para imitar a Garchomp y bajó la cabeza, aunque debe haberlo hecho demasiado porque el dragón se acercó y usó su garra para levantar la barbilla de Pyro unos centímetros. Ella apretó sus mandíbulas con fuerza y Pyro se abalanzó sobre ella. Ash estaba intrigado. Hasta ahora, Dragon Rush había sido poco más que un ataque brusco. Pyro no se molestó en la técnica porque la fuerza contundente generalmente era suficiente para hacer el trabajo. Sin embargo, Dragon Rush de Garchomp era mucho más refinado que eso. Mientras que la técnica de Pyro era similar a una porra, la de Garchomp se intensificó hasta convertirse en la de una lanza. Un poder bruto abrumador con un punto focal en el que concentrar el daño. Dragon Rush de Pyro se veía mejor justo después del primer intento. No cargó imprudentemente y parecía estar concentrándose en algo. Garchomp, sin embargo, estaba claramente insatisfecha porque volvió a gruñir e hizo que Pyro repitiera el movimiento al menos una docena de veces. Luego dio otro ejemplo y volvió a practicar su carga de tipo fuego. Cynthia llamó la atención de Ash y señaló hacia la sombra. Podemos dejarlos ahí. Garchomp no está dispuesta a detenerse ahora que ha comenzado. Ash asintió y la siguió. De todos modos, no había nada que pudiera hacer por Pyro. Garchomp era su maestro ahora y Ash tenía la sensación de que su nuevo alumno no tendría un descanso pronto. El dragón tenía altos estándares y dudaba que ella se conformara con algo menos que la perfección. Su patrón diario durante los días siguientes se repitió de manera similar. Viajarían durante unas horas, Ash desafiaría a cualquier entrenador que encontrara, luego se sentarían para almorzar al mediodía y más tarde en la noche para acampar. Durante cualquier parada larga que hacían, Garchomp arrastraba a Pyro lejos de Ash y lo hacía andrajoso en el entrenamiento para Dragon Rush. Su titular estaba muerto de cansancio cuando se detenían para pasar la noche y Ash siempre le daba una mirada comprensiva cuando Pyro se desmayaba. Garchomp fue una gran maestra, pero absolutamente despiadada.
Mientras Pyro continuaba con su duro entrenamiento, Ash se concentraba en el resto de su equipo. A menudo enfrentaba a Sobek y Douse entre sí, asegurándose de que se mantuvieran alerta. Sobek odiaba ser golpeado por movimientos de tipo agua y a Douse no le gustaba que lo mordiera su compañero de equipo Cocodrilo. No hace falta decir que esto resultó en una variedad de trucos por parte de ambos lados en sus esfuerzos por atacar sin ser golpeados. De hecho, a Ash se le había ocurrido una idea con el entrenamiento de Pikachu. Parecía que tenía el mismo problema con Volt Tackle que Pyro tenía con Dragon Rush. Con eso en mente, dejó que Pikachu asistiera a algunas de las lecciones de Pyro con Garchomp en un esfuerzo por hacer que Volt Tackle fuera más efectivo. Cuando el ratón no funcionaba con ellos, Ash lo hacía practicar Electro Ball. El movimiento no fue difícil de aprender, como Surge le había dicho en Vermilion, pero requirió concentración que Pikachu aún no había aprendido. Aún así, estaba bastante seguro de que Pikachu lo dominaría en poco tiempo. Consideró que Eevee había logrado el mayor progreso. La presencia de Glaceon fue una bendición. Ella sola había ayudado a Eevee a relajarse y abrirse. Ash casi se sobresaltó cuando Eevee se subió a su regazo una noche después de una sesión de aseo particularmente larga con Glaceon y se quedó dormido. Ella nunca se había acercado tanto a él de buena gana. Eevee incluso había comenzado a entrenar, aunque solo con Glaceon. Obviamente estaba detrás del resto de su equipo, pero tenía que admitir que su Shadow Ball era bastante poderosa. Ash realmente disfrutó viajar y entrenar con Cynthia. Fue lo más divertido que había tenido en mucho tiempo y el entrenador de élite tenía un conocimiento increíble. A menudo le hablaba de leyendas de la región de Sinnoh, que iban desde las 2 islas lunares hasta las deidades que se decía que gobernaban el tiempo y el espacio. Ash pronto sintió un gran deseo de ver a Sinnoh personalmente. Un día se lo prometió. Sin embargo, no todo fue sol y margaritas en su viaje. Todas las noches, Ash tenía la extraña sensación de que estaban siendo observados. No había notado nada inusual y Cynthia dijo que era posible que el Spiritomb que había capturado emanara sentimientos negativos desde el interior de su Pokéball, pero eso no le parecía bien. Lo que sintió no fue negativo, solo extraño. Llegó el punto en su última noche de viaje en el que no podía conciliar el sueño. Ash miró alrededor del campamento con cautela, pero descubrió que todos estaban dormidos y aparentemente no estaban afectados por lo que estaba sintiendo. Después de un tiempo abandonó la idea de ver algo y decidió tomar una copa antes de dormir. Ash abrió su bolso. Ash apenas pudo evitar gritar cuando encontró una calavera y un gran ojo rojo mirándolo. Se llevó una mano a la boca y se tomó un minuto para calmar los latidos de su corazón. Mientras tanto, Duskull salió flotando de su bolso e hizo una risita silenciosa. Miró al fantasma y siseó en voz baja. Duskull, ¿qué estás haciendo aquí? Se supone que debes haber regresado a la Venda, ese es mi sombrero. El fantasma llevaba el sombrero que le faltaba y parecía sentir aún más alegría traviesa por la expresión de asombro en el rostro de Ash. Hizo ademán de agarrar el sombrero, pero Duskull lo evadió fácilmente. La mirada de Ash se multiplicó 10 veces. Duskull, devuélveme mi sombrero. Duskull sacudió la cabeza y usó uno de sus tenues brazos para quitarse el sombrero. Lo mantuvo alejado de Ash y luego señaló al chico con su brazo libre. Ash frunció el ceño. ¿Qué deseas? Duskull volvió a hacerle un gesto, pero el ceño de Ash no desapareció. El fantasma puso su único ojo en blanco y luego, con un movimiento suave, dejó caer el sombrero en la cabeza de Ash y golpeó una Pokéball vacía en su cinturón. El niño parpadeó cuando Duskull fue succionado por la pelota y se instaló allí en unos momentos. Ash realmente no sabía qué hacer. Duskull se había capturado a sí mismo, se suponía que debía despertar a alguien y decir algo sobre esto. Un fantasma había estado acompañándolos durante días y nadie se había dado cuenta. Se preguntó impotente qué hacer durante unos minutos más antes de encogerse de hombros y darse por vencido. Descubriría qué hacer mañana por la mañana. Al menos recuperó su sombrero.